WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, en la mañana de hoy voy a estar conversando con el profesor Carlos Severino. El profesor Carlos Severino tiene un proyecto interesantísimo que se llama Observatorio Geopolítico, en donde nos pone al día y reúne las informaciones internacionales en los medios más importantes de todo el mundo. Así que tenemos puntos de vista de unos y otros sobre los temas que son más importantes. Es un proyecto interesantísimo del cual voy a estar conversando con él, pero antes de empezar esta conversación con el profesor Carlos Severino, quiero darles que estuve hace unos minutos atrás con el querido amigo Cano en su programa y hablé un poco sobre esto, pero quiero aprovechar otra vez para agradecer a la Fundación Nacional para la Cultura Popular, donde estuve anoche que se celebraron los premios Lata, y también a Josian Ortiz, ese maravilloso actor puertorriqueño, y a Héctor Luis Rivera, otro gran actor y también una persona de una conciencia enorme sobre lo que es el teatro y cómo respetar a la gente que lo hace todos los días. Así que él hace algunos años instituyó en Nueva York, luego en Madrid, luego en Puerto Rico, esto que se llama, vamos a ver porque aquí está el premiecito que nos ganamos anoche, es el Latin Alternative Theater Awards. Y ustedes dirán, ¿y qué haces tú ganándote un premio de teatro? Bueno, lo que pasa es que Héctor tuvo la gentileza y también José de reconocerme en un premio especial de comunicaciones por el apoyo y respaldo que le doy y la visibilidad que le doy en este programa a las personas que hacen teatro. Así que estoy más que honrada, más que agradecida. Fue una noche maravillosa en la que compartí con gente querida como Alina Marrero y como Johanna Ferrán, que son mis amigas y actrices de toda la vida, que también fueron honradas anoche. Y lo que más me gustó de esta premiación es que se premian personas que de otra manera no tendrían ninguna clase de premio, porque por las áreas donde trabajan, que no tienen ese alcance, pero sin embargo están haciendo un trabajo extraordinario en otros pueblos, en comunidades, en residenciales. Así que enhorabuena, me siento súper orgullosa de todas las personas con quien compartí anoche, gente muy talentosa, gente pero que muy consciente también, desde luego, otros artistas, actores, directores, escritores también. Así que fue maravilloso porque también estuvo allí presente Adriana Pantoja, que de hecho pronto va a estar con nosotros. Así que muchísimas gracias a Héctor Luis Rivera, a Josian Ortiz y a la Fundación Nacional para la Cultura Popular por este premio Lata, que voy a guardar en lo profundo de mi corazón. Así que muchas gracias. Y ahora pues vamos a continuar con el programa. Quiero darle los buenos días al doctor Carlos Severino, que está a través de la línea telefónica. Buenos días, Carlos. Saludos, Delvis, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días a toda tu radioaudiencia y enhorabuena por ese premio, ese reconocimiento que te otorgaron anoche. Quienes te conocemos de tu pasión, dedicación al teatro. Uh-huh. Y el teatro tiene en ti, pues, no solo una colaboradora, sino un apoyo irrestricto, así que enhorabuena por eso. 1,000,000 de gracias, Carlos. Yo quisiera que en esta conversación tú y yo comencemos por hablar de cómo te surgió la idea, cómo lo formaste. Dime cómo nació este bebé. Sí, pues mira, es interesante porque yo siempre llevo casi 3 décadas enseñando geografía política en la universidad, ¿verdad? Mi preparación primaria, doctoral, fue el área de geografía urbana, pero tuve una preparación secundaria en eso y el recientemente fenecido, el profesor Ángel David Cruz, pues se dio cuenta de eso y me sugirió que diera el curso de geografía política porque hacía muchos años que no se enseñaba en el departamento de geografía.
y por culpa de él, pues comencé a dar ese curso y fui reviviendo, haciendo una carrera en eso, ¿no? En algunos momentos me han pasado unas cosas bien interesantes que te puedo contar y contárselas también brevemente a toda la radioaudiencia. En el año 2001, cuando ocurre los sucesos de las Torres Gemelas y los atentados, en aquel momento, pues pasó en la conmoción, se dio cuenta muchísima gente que en Occidente nadie sabía algo sobre Afganistán. Afganistán era un país que iba a ser invadido, donde estaba fugitivo supuestamente Osama Bin Laden, pero que nadie conocía nada de eso. Y yo recuerdo que se hizo una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales y me invitaron a hablar sobre la geografía de Afganistán. Y yo tenía cursos, sí, varios cursos que había tomado sobre Asia, Oriente Medio, y conocía, obviamente nunca había estado en la región. Y lo más interesante que me llamó la atención como curiosidad es que cuando terminé la conferencia, la parte mía, llegó un profesor de empresa, no se me olvida, y me pregunta cuántos años yo había vivido en Afganistán. De tanto que sabía de Afganistán. Sí, yo le dije, pues mire, ninguno, yo nunca he estado allí, yo nunca he estado por allí. Eso es la magia de la geografía y la geografía política, y en específico, pues a partir de ese momento comencé a trabajar en particular la geopolítica, ¿verdad? Que es una variante de la geografía con la política, y llega, pues que cada vez que hay algún suceso, desde entonces, cada vez que hay algún suceso mundial en algún lugar raro, pues siempre me identifican y me buscan, ¿no? Por lo que me ha llevado a mantenerme al día en todos esos temas y a seguirlo, además que me encanta, me gusta mucho. Uh-huh. Pero poco después que explota la guerra en Ucrania, dada la necesidad de información y por consecuente una desinformación masiva en Occidente con respecto a lo que sucedía en realidad en esos lugares, pues comencé a compartir noticias contigo y con algunos amigos. Yo las repartía por WhatsApp, en lo que yo iba descubriendo, los repartía, ¿verdad? Y ahí se me ocurrió algún día, cuando escuché que había esto de los canales en WhatsApp, pues crear, en vez de estar enviándole individualmente las noticias, conferencias, escritos, ¿verdad?, sobre alternativos, de otra visión crítica de lo que estaba pasando o de lo que sigue pasando, pues ahí es que nace la idea de entonces crear ese canal para enviar las noticias, ¿verdad?, los materiales a un grupo de personas, ¿verdad? Y eso pues ha ido creciendo, con el tiempo ha ido creciendo y se ha convertido hoy en día en una plataforma cerrada, donde están pues, personas que tienen interés solamente, son como 230 personas actualmente que hay, pero ya se ha ido expandiendo, ha ido creciendo, ¿verdad? Ha ido creciendo y el Observatorio Geopolítico ya hace poco más de un año mantiene una columna especial todos los viernes, se publica todos los viernes en el periódico Puerto Rico Te Quiero, en el semanario, Puerto Rico, semanario digital, debo decir, que se consigue simplemente, usted pone en Google, en un buscador, ¿verdad?, información digital, y pone Puerto Rico Te Quiero, y ahí encontrará, además de otras informaciones, encontrará la entrega semanal, que consiste en unas 5 noticias, unos 5 materiales, a veces son conferencias, a veces son vídeos, a veces son escritos, son distintas cosas, sobre temas internacionales que la gente no tiene acceso normalmente. Uh-huh. No, y entonces tú dices que esa persona te dijo que cuánto tiempo tú habías vivido en Afganistán. Y yo a veces pienso, porque como yo recibo el observatorio, yo digo, ¿y cuándo duerme? Bueno, lo que pasa es que uno desarrolla destreza, ¿verdad? Yo hago un proceso todos los días de curaduría, básicamente. Eso me lo enseñó mi esposa, que yo lo que hago es curar, ¿verdad? Como ella es de las artes y eso. Pues yo hago curaduría del tema geopolítico. Y me encanta, para mantenerme al día, para mi propio beneficio, para mis artículos, para mis investigaciones. Y yo lo que hago con eso es que lo comparto, ¿no? Tengo una necesidad
de estar al día en lo que ocurre en distintos frentes, pero no es muy difícil, Delvis, porque lamentablemente, y tú que le das atención a los temas internacionales en tu programa siempre, te vas a dar cuenta que hace 30, 40 años los temas realmente son casi repeticiones de los mismos. Desgraciadamente son temas que no se resuelven, ¿verdad? Israel, Irán, ¿verdad? Todos esos temas son temas recurrentes, que si Cuba, Venezuela, o sea, no hay nada, hay muy poco nuevo realmente, ¿no? Es que a mí lo que me sorprende, a mí lo que me sorprende es a la velocidad que tú lo llevas. Eso es lo que me sorprende. Bueno, sí. Cada vez que miro el teléfono está entrando algo y yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cuándo descansa? ¿Cuándo come? ¿Cuándo hace otra cosa? Pero a mí me encanta y de verdad que la experiencia ha sido bien grata. Eso comenzó realmente como un experimento. Esto es un experimento que se ha ido consolidando, pues, porque la gente que me encuentra me dice, wow, yo no sé qué yo haría sin esto, gracias, ¿verdad? La gente se ha sentido muy agradecida con contar con estas informaciones, con esta perspectiva. Yo creo que en el mundo que estamos viviendo, donde hay una guerra muy fuerte, se hace cumplir con mucha claridad ese precepto de que la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿verdad? Y lo que vemos continuamente es que lastimosamente los grandes medios occidentales, como yo le llamo el ecosistema mediático occidental, está muy limitado en su capacidad de comunicar realmente verdad, y a veces parecen más portavoces de los sectores hegemónicos que realmente medios de comunicación. Sí, y de hecho yo soy una que te agradezco a ti infinitamente, definitivamente por esto, porque obviamente lo que tú me estás enviando me nutre de otro tipo de perspectiva, de otros medios en otras partes del mundo, porque obviamente el acceso mayor al que tengo son los medios en Estados Unidos, que uno de verlo nada más sabe, o sea, lo sabe, y que es importante, ¿verdad? Yo como periodista tengo que mirar lo que está diciendo los medios en Estados Unidos, ¿verdad? New York Times, el Washington Post, The Atlantic, una serie de medios, The Economist, que son los que más veo, pero que uno sabe que eso no es lo único con lo que uno se puede quedar. Así que ese resto de trabajo de depurar, porque yo no sabría cómo alcanzar toda esa cantidad de medios que tú alcanzas en distintas partes del mundo. No, lo que pasa es que yo tengo una lista que he ido construyendo, una lista de fuentes de información, de páginas, sitios, ¿verdad? Tengo más de casi 40. Si no, lo que digo yo es que yo no podría hacerlo. Pero espérate un momento, Carlos. Quiero que me cuentes eso, pero tengo que pausar. Así que regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde en la mañana de hoy, estoy conversando con el doctor Carlos Severino, que está a través, particularmente hoy, en la línea telefónica, y hablamos de este proyecto maravilloso que viene trabajando ya hace algún tiempo y que está escalando de una manera positiva muy linda y que nos está sirviendo de una ayuda extraordinaria, que es el Observatorio Geopolítico. Me estabas contando cómo hiciste la lista de fuentes. Sí. Bueno, pues obviamente pues uno va investigando, y en las investigaciones pues afloran los lugares que algunos otros investigadores pues consultan y que citan. Entonces uno a través de eso pues lo va apuntando y va adquiriendo. Y entonces, como práctica también, aparte de todo ese conglomerado de sitios de internet, periódicos digitales que existen, que hay que hacer un trabajo, porque hay muy buenos y hay también muy malos, ¿no? No porque sea alternativo y no porque sea simplemente independiente, realmente es algo que vale la pena siempre. Así que lo pasas por un sedazo. Sí, tiene que ser así, definitivamente, y hay unos sitios que uno le va adquiriendo mucha confianza por la calidad de los colaboradores y colaboradoras, ¿verdad? Por la calidad de sus investigaciones que van exponiendo, y así que resulta ser algo también grato que va creciendo. Ha ido aumentando. Sí te confieso que tengo unas limitaciones bastante grandes con respecto a algunas regiones del mundo, en particular África. Se me hace muy difícil conseguir información directa de África. Yo tengo tú habrás dado cuenta de que tengo como norma de que si hay un issue que se da en Egipto, yo trato de identificar fuentes egipcias.
y no permitirme que las personas que están en el observatorio pues se enteren con la CNN o que se enteren con el Washington Post, ¿no? Que se enteren directamente de las agencias de prensa o de medios alternativos en los propios países. Si es en Irán, pues tengo una red muy buena en Irán, tengo red en Medio Oriente, tengo red, ¿verdad?, en Europa, en otras partes de Asia, América Latina. Pero como te decía, un poco frustrante resulta ser la deficiencia que tenemos en identificar fuentes fidedignas de información en África, en la que pasan muchas cosas, no es que no pasen, pasan muchas cosas interesantes, pero que nosotros prácticamente no nos damos cuenta. Bueno, y como son muchos países, es difícil. Bueno, son 54 países, y contrario a lo que la gente piensa, África no es África, África son 54 países. Exacto. ¿Verdad? Con cada uno con medios distintos. Con medios distintos que no se parecen en sí para nada. Unos de habla inglesa, otros de habla francesa, otros de habla portuguesa, cantidad de sus propios idiomas, rasgos fenotípicos distintos, ¿verdad? Hay mucha diversidad en África, muchas situaciones diversas que se padecen, ¿verdad? Algunas comunes, ¿verdad? Pero muchas son particulares de las regiones, ¿verdad? Y de los lugares en sí mismos donde se dan los sucesos. Entonces me dice, bueno, y si hay personas interesadas, porque tú me has dicho es un grupo cerrado, pero si hay gente que nos está escuchando y que les interesaría entrar, ¿es posible? O solo lo pueden ver a través de, es que tienen acceso, me olvidaba de momento, porque sí pueden verlo a través de Puerto Rico Te Quiero. Lo pueden ver a través de Puerto Rico Te Quiero. El grupo, estamos buscando forma, el grupo cerrado, que es el que más información tiene, ¿verdad? El que tiene mucha más información que lo que en Puerto Rico Te Quiero publicamos una selección de cada semana. Cada semana una selección de asuntos que nos parecen que con la colaboración del amigo y compañero Manolo Cos, ¿verdad? Un abrazo para Manolo. La idea, un abrazo para Manolo, que nos ha dado esta posibilidad. En Puerto Rico Te Quiero tuvo también esa idea que me pareció fantástica, y ya pues poco a poco vamos por el observatorio número 54, que quiere decir que ya pasamos de un año completo publicando semanalmente, religiosamente esta sección en Puerto Rico Te Quiero. Pero hay planes, yo tengo otros planes, obviamente, de evolucionar. Hay la posibilidad en algún momento de hacer un podcast. Lo he estado pensando hace algún tiempo. Eso requiere organizarse porque es un compromiso, tú sabes, ¿no? Claro. Que es un compromiso semanal, que debe ser, ¿verdad? Un poco, no sé si lo hago, no sé cómo estoy experimentando cómo lo hago, si es simplemente de audio o si es con video, ¿verdad? Audiovisual. Eso pues estoy todavía en ese aspecto, como también estamos pensando también movernos paralelamente a otras plataformas que sean más accesibles a todo el mundo, claro. Como Facebook y eso. Lo que pasa es que la ventaja que tiene el canal de YouTube, desde luego. El canal de YouTube, lo que pasa es que la ventaja que tiene el canal original, el canal de WhatsApp, es que realmente pues, es un canal donde la gente se envía mucha información, como tú sabes, pero cada cual lee lo que quiera, lo reserva, lo puede imprimir, ¿verdad? Lo puede bajar. No hay discusión. Algunas personas me dicen, bueno, pero yo quisiera, no, la discusión, pues la gente se reúne en sí misma y discute, ¿no? Realmente es algo complicado el tema de añadir discusión, si no es un canal educativo. El error nuestro es exponer a la gente con la información diversa, es crítica, hay que dejar claro que es información crítica, no es información mainstream, ¿verdad? Como se le dice en buen español, es una información más crítica, un poco más alternativa, que contrarresta. Es como se dice, este proceso pues se da uno identifica la tesis, que la tesis es la fuente de información occidental, y uno busca la antítesis, ¿verdad? Y cada cual le toca hacer en su propia experiencia personal lo que se resume dialécticamente como la síntesis. Cada cual pues toma de la tesis lo que quiera
y toma de la antítesis lo que quiera y construye su propia realidad independiente. Ese es el propósito al final, ¿verdad? Muchas de las cosas que se ponen allí son debates importantes, no son necesariamente de mi propia, que yo lo suscriba. Uh-huh. No todo lo que se pone allí, tú sabes, no lo suscribo. Pero nosotros nos enfrentamos a la información sin ningún tipo de prejuicio. No tenemos prejuicio. No hay prejuicio hacia nada. Nosotros presentamos a veces elementos que son alternativos de derecha, como también presentamos sin ningún problema elementos de un partido comunista, el de Chile, el de acá. Nosotros no practicamos ningún tipo de prejuicio con la información y pensamos que toda vertiente seria amerita ser considerada seria, ¿verdad? Con la seriedad que caracteriza la propia información a la que nos exponemos. Bueno, y para eso está el pensamiento crítico, ¿no? Que uno sencillamente lee todas las informaciones y entonces es uno el que pasa juicio y decide. De eso se trata. Y en ese sentido, Delvis, pues tú, ¿verdad? Lo interesante ha sido que el tiempo que uno está haciendo esto no se da cuenta es muy lamentable cómo nos manipulan, uh-huh. ¿verdad? Cómo nos manipulan, uno identifica las mentiras falsas, las medias verdades que son continuas, ¿verdad? De muchos de los medios que uno por muchas décadas uno heredó y que tenían una confianza, ¿verdad? No por su afiliación política, sino por la seriedad del ejercicio periodístico que se ha deteriorado gravemente, sobre todo en tiempos de guerra, como los que estamos realmente, y en tiempos donde hay una lucha global que no existía en los tiempos ni siquiera de la Guerra Fría. Hay una lucha ahora, ¿verdad? Unas luchas particulares en esto de la persistencia de un mundo unipolar, como lo hemos explicado ya otras veces en tu programa, y el surgimiento de un mundo multipolar, ¿verdad? Y eso crea tensiones, eso crea realineamientos, eso crea reorganizaciones. Y en ese sentido, pues, se dan también visualizaciones de ese problema que son muy negativas, que no van a competir y para crecer, sino para liquidar al oponente. Y sobre todo estas fobias que se generan hoy, como no pensamos que era posible, uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la rusofobia, todo lo que tuvo que ver, digamos, con otras fobias también, islamofobia, ¿verdad? Que en términos de conocimiento, lo peor que hay son las fobias, uh-huh. Porque las fobias van a fomentar la ignorancia, van a fomentar el prejuicio, van a fomentar el odio. De alguna manera el odio termina siendo cosas odiosas. Vimos ahora también una avanzada terrible en el tema venezolano, ¿verdad? Sí. Como también básicamente pues faltaba, ¿no? un centro, algo que fuera centralizado, ¿no? Vemos un montón de noticias sobre Venezuela cuando ocurrió y no se tomaba ni siquiera el tiempo a entrevistaban a personas en contra de lo que estaba pasando, y eso está bien, yo no tengo problema ninguno, de eso se trata, pero se corresponde en periodismo sano que tú siempre les pongas a las personas las dos caras de una moneda. Si tú entrevistas a un opositor, pues también entrevistas por lo menos de vez en cuando a otras personas que son oficialistas, pero desde el punto de vista de los hechos realmente faltó mucho ese equilibrio indispensable noticioso, y es lo que ocurre muchas veces también en esto de Ucrania. Yo recuerdo aquel momento que en un famoso programa de televisión acá nuestro, no voy a decir el nombre, no hace falta, pero en un momento dado invitaron a una al principio, no sé si tú viste ese momento, invitaron a una ucraniana a hablar, pero el desconocimiento sobre el país, sobre Ucrania, pues la gente piensa que Ucrania es un estado nacional, es una sola nación, ¿no? Y en Ucrania viven por lo menos 6 o 7 naciones distintas que tienen una impresión distinta de lo que ocurre. Pues invitaron a esta ucraniana de pura cepa, pero era ucraniana rusofóbica, rusoparlante, de culturalmente rusa. No rusa, pero culturalmente rusa, digamos, ¿no? Ucraniana, y ella pues
hizo toda una alusión en el momento en que estaba aflorando el conflicto con mucha fuerza, ese embate de que Rusia es malo y esa rusofobia rampante, y ella pues puso las cosas claras y dejó a todo el mundo aturdido. Dejó a todo el mundo aturdido porque la gente no entiende. Yo en ese momento yo tuve la suerte, ¿verdad?, de que me invitaran como a 30 conferencias donde hablaba precisamente del tema de que Ucrania no es un país de una sola nación. Ucrania es un estado multinacional y el problema ucraniano es una guerra civil, ¿no? El problema ucraniano, de fondo, una guerra civil, es un enfrentamiento entre grupos que son ucranianos y obviamente no todos tienen una visión a favor de lo que está haciendo Zelensky, ¿verdad? Simplemente los ucranianos parlantes son los que apoyan fundamentalmente a Zelensky, que son la mayoría, 50-60%, pero luego hay allí ucranianos rusoparlantes, hay húngaros, hay rumanos y otros que se han sentido muy ofendidos con las políticas de obligar a todo el mundo a hablar ucraniano y de evitar que se enseñen los idiomas y la cultura, ¿verdad? Porque esas tendencias homogenizantes fueron las que comenzaron en el 2014 en ese proceso de guerra civil que se dio allí, que era otro de los errores de esa época, porque mucha gente pensó que el conflicto de Ucrania había comenzado en febrero del 2022. Nada más mentir, ¿verdad?, sobre eso. Ya tenía muchos años y mucha gente había muerto antes con el lamento de la guerra civil. Así que esta ha sido la experiencia hasta ahora muy, muy grata. Si hay gente de la que nos está escuchando y que tiene interés, ya que han escuchado lo que es el observatorio y te quieren enviar a través de los medios que tú tienes su teléfono de WhatsApp, pues con gusto también lo podemos también a través de tu persona. Tú después me das los teléfonos. Tiene que tener un WhatsApp. ¿Cómo no? Tengo que hacer una pausa, Carlos. Regresamos de inmediato. ¿Cómo no? Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo conversando con el doctor Carlos Severino sobre el Observatorio Geopolítico, que es un proyecto interesantísimo que tiene el doctor Severino hace algún tiempo y que nos está ayudando a mucha gente interesados en las noticias internacionales. Y debo decir que si algo a lo que nosotros debemos estar pendientes, por eso yo siempre me gusta tener un programa en la semana sobre noticias internacionales siempre que es posible, porque es que nosotros no podemos vivir aislados pensando en que solamente lo que ocurre en Puerto Rico es lo que importa. Realmente todo lo que está pasando en el mundo, que cada vez es más complicado, realmente nos impacta, nos afecta. Así que es una gran idea este asunto y que yo soy partícipe de él desde el principio, así que les puedo garantizar que es maravilloso. Y entonces, ya como Carlos le estaba diciendo que podían comunicarse con él a través de mí, pueden sí hacerlo a través de la página de Facebook Delvis Grisel y compañía. Buscan eso, envían un mensaje y si ustedes están interesados en entrar a por WhatsApp, pues sencillamente dicen quiero entrar al Observatorio Geopolítico, este es mi nombre y mi número de teléfono, y entonces así se lo hacemos llegar a Carlos Severino para que se dé esta situación. Bueno, Carlos, dicho todo lo que has dicho sobre el observatorio y todas estas maravillosas explicaciones de tu proyecto, quisiera que ahora entráramos un poco a hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Israel. Yo creo, bueno, en Israel no básicamente en Israel, sino lo que está haciendo Israel en ese lugar que está acabando realmente es una cosa genocida que yo no entiendo. Sinceramente no entiendo cómo es que el mundo no se pone de pie y lo detiene. Porque es una cosa tan y tan horrorosa lo que está ocurriendo que tú me dirás lo que está pasando en este momento y qué es lo que piensas. Bueno, el tema es un tema complejo. Realmente la inacción del mundo, de las autoridades internacionales, que en este caso sería la ONU, pues realmente causa una frustración enorme. Mucha gente alrededor del mundo se siente frustrada de tener que presenciar
lo que implica ya formalmente un genocidio, porque antes hablábamos de genocidio y hablábamos más bien en términos simbólicos, en términos de lo que observamos, pero ya el tema del genocidio ha pasado a ser una formalidad tanto y cuanto la Corte Internacional de Justicia así lo dictaminó, ¿verdad? Así lo dictaminó ya hace un tiempo atrás. Eso con lo que pasó realmente en Gaza, lo que está pasando en Gaza todavía, pero lo que sospechábamos es que en este momento se está abriendo un segundo frente. Desde que esto comenzó se quedó claro de que estaba el conflicto en Gaza, pero que había además distintos frentes potenciales de guerra, que era, aparte de Gaza, pues ciertamente la cercanía ideológica y el compromiso político con Hamas de otra milicia mucho más poderosa que Hamas, que se llama Hezbollah, ¿verdad? Y Hezbollah significa literalmente en árabe el partido de Dios. Es una milicia político-religiosa, ¿verdad? Político-religiosa. Es el brazo armado de un partido político que se llama Hezbollah y también tiene su brazo militar, ¿verdad? Su brazo militar que es sumamente poderoso. Para muchos expertos es el ejército irregular más grande y más poderoso en el mundo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con esto? Yo creo que es bueno explicar cuándo surge, porque tiene mucho que ver con el presente, cuándo surge realmente Hezbollah. Pues Hezbollah surge, Delvis, muy interesantemente, en el año 1979-80 comienza a operar. Luego de que en la primera guerra Israel-Líbano se consiguiera expulsar del Líbano a la OLP. Para los que no saben, la OLP es la Organización de Liberación de Palestina, que es el organismo reconocido por Naciones Unidas como el representante legítimo del pueblo palestino, ¿verdad? Es también tenía un brazo armado muy poderoso y en las negociaciones en el 78-79 se consigue que Israel consigue que se expulsara a la OLP, que a la sazón, desde ese momento, tiene su sede en Túnez, muy alejado del conflicto. Pero, ¿qué sucede? Que esa salida de la OLP se pensaba que era la solución al problema de la hostilidad entre el Líbano e Israel. Todo lo contrario, porque la salida de la OLP dejó el campo descubierto para que lo ocupara otra fuerza política que ya comenzaba a dar señas de querer crecer, y esa fuerza era la fuerza de Hezbollah. Hezbollah con la salida de la OLP lo que hace es que se fortalece. Unos pocos años después, y estoy haciendo esa breve historia porque es importante para entender lo que pasa hoy. Pocos años más después de eso, del año 1992, perdón, en un ataque aéreo israelí sobre el sur del Líbano, muere el primer secretario general que tuvo Hezbollah, Abbas al-Musawi, quien entonces, después de eso, es sustituido precisamente por el recientemente fenecido, en otro ataque aéreo también, Hassan Nasrallah. ¿Qué hay de ese dato en particular? Ok, dos datos importantes. La salida de la OLP no significó realmente que la beligerancia se iba a acabar. El haber matado haber asesinado al alto mando de Hezbollah en el 1992 tampoco implicó la desarticulación de Hezbollah. Todo lo contrario, el nombramiento en aquel momento de un nuevo secretario general, ¿verdad? El Ulema y Hassan Nasrallah, pues le dio una consolidación que nunca había sospechado que podía llegar a tener Hezbollah. Crea una alianza con Irán, comienzan a cooperar y a colaborar en el entrenamiento
en guerra asimétrica de todos sus miembros, la milicia crece, consigue mayor financiamiento, no solo de Irán, sino también de Turquía y otros países que reconocen a Hezbollah, mientras en Occidente acusan a Hezbollah de que es un grupo terrorista. Para otros países de la región, como Turquía, que es miembro de la OTAN, reconoce a Hezbollah como una organización de liberación nacional, ¿verdad? Es una distinción importante. Pero lo que quiero decir es que, fíjate tú, Delvis, y las personas que nos escuchan, que esas dos ocasiones que Israel consiguió estos objetivos, realmente no logró para nada desarticular a Hezbollah. Hezbollah en estos 30 años lo que hizo fue crecer, fortalecerse. Y cuando asesinan ahora recientemente a Nasrallah era una de las personalidades más influyentes del Medio Oriente, que consiguió mucho respeto, en particular primero porque fue responsable, el arquitecto de la derrota y expulsión de Israel del sur del Líbano en el año 2016. La gente no conoce ese detalle muchas veces en Occidente, pero Israel fue derrotado por Hezbollah en el 2006 y tuvo que salir del sur del Líbano, tuvo que abandonar el sur del Líbano. Número dos, Nasrallah fue la persona que derrotó en la guerra civil de Siria al ISIS, al grupo terrorista ISIS. Que buscaban el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad en Siria, y ellos lograron realmente derrotar al ISIS táctica y estratégicamente. Y finalmente hizo una contribución también bien importante que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora, es que Hassan Nasrallah es el arquitecto de eso que se conoce como el eje de la resistencia, la unificación de las fuerzas chiíes y otras fuerzas no chiíes alrededor de una resistencia anti-israelí, ¿verdad? Así que eso es un detalle bien particular que debemos destacar de este momento con relación al legado que hace de 30 años al mando de Hezbollah, Nasrallah. Hay una gran pregunta que nos debemos hacer, Delvis. Hay una gran pregunta, ¿por qué Israel, luego de 2 guerras contra el Líbano, en las cuales realmente no le ha ido bien, en las cuales no ha podido articular un proyecto político-militar para evitar el fortalecimiento de Hezbollah, ¿por qué se aventura a una tercera guerra con el Líbano? ¿Cuáles son las razones? Pues bueno, no queda duda, cada vez más es claro que Netanyahu ha personalizado este conflicto. Cuando digo que ha personalizado este conflicto, quiere decir que es un asunto que él lo ve como una salvaguarda personal, porque Netanyahu está acusado de corrupción en Israel, y mientras ocupe la posición de primer ministro, no se le puede procesar. Entonces, ya ahí hay una relación muy extraña, muy perversa, de la relación de él con el Estado israelí, porque a él no le conviene realmente terminar el conflicto, porque mientras esté en el conflicto, él puede continuar en el decreto de estado de excepción en el país y no decretar elecciones. Bueno, pero es que además, Carlos, yo pienso que es que no es tan solo que la excepción y todo lo demás, es que lo que él está haciendo es eliminándolo, arrasando. O sea, lo que él quiere es arrasar con ellos, que no quede ni uno. Sí. Y entonces eso es lo que él piensa que va a resolver el problema. Pero si lo va a resolver o no, eso está por verse. Pero tengo que pausar nuevamente, Carlos. Regresamos de inmediato. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, ya en este último segmento del programa, conversando con Carlos Severino. Y entonces, Carlos, yo te decía que a mí me parece que el asunto mayor de Netanyahu, con esta ferocidad con la que él ha atacado para acabar con los Houthis, con Hezbollah, con Hamas, con todo el mundo y con toda la población palestina,
es desaparecerlos. Es lo que él piensa que ese puede ser su éxito. Sí, Ahora, yo no estoy tan segura de que él pueda hacer eso. Bueno, por eso me tomé un poco de tiempo en el segmento anterior de explicar unos datos históricos bien breves que no han conseguido esto. Lo que está practicando Netanyahu en este momento. Está sembrando fuego en lo que está haciendo. Sembrando fuego, sí, y ha sembrado fuego en el pasado y por eso es que sigue vivo. Exacto. Por eso es que sigue vivo Hezbollah. Pero en este momento Netanyahu está practicando lo que se conoce en el argot militar israelí como la doctrina Dahiyya. La doctrina Dahiyya se inició en el año 2005 en la Segunda Guerra, y la doctrina Dahiyya consiste en una estrategia militar israelí que consiste en bombardear civiles e infraestructuras urbanas de forma masiva, desproporcionada y deliberadamente para vencer a enemigos rápida y evitar que vuelvan a atacar, ¿verdad? Eso también lo practicaron en Gaza, lo vimos como arrasaron con Gaza precisamente con la doctrina Dahiyya. Pero la pregunta que tú hiciste también antes de irnos a la pausa era crucial. ¿Qué busca además Netanyahu en esto, verdad? Pues no se puede explicar simplemente por su egocentrismo, que es un componente importante. Pues bueno, él, como parte de justificar su conducta egocéntrica, ha retomado ahora realmente, y lo dijo en Naciones Unidas la semana pasada, con los mapas en la mano, lo vimos, está retomando el proyecto sionista del Gran Israel. El Gran Israel es un proyecto sionista que está incluso en el libro de Teodoro Herzl, y que siempre ha estado ahí latente, que para sobrevivir Israel necesita vencer a todos sus enemigos latentes alrededor, no solamente a los palestinos, sino necesita doblegar a los jordanos, necesita doblegar a los libaneses y sobre todo a los sirios. ¿Verdad? Entonces, a todo lo que les rodea, a todo lo que les rodea, porque no confían en ninguno de ellos, no confían para nada en eso, y establecer gobiernos afines y establecer, como apareció en el mapa en Naciones Unidas, unos corredores y una serie donde Israel jugará el rol principal. Pero dicho eso, no estamos tampoco en posición de dejar de mencionar que en ese proyecto del Gran Israel necesita agua. Israel tiene un gran déficit de agua. Israel es uno de los países que menos agua tiene. En toda la región es seca, excepto un país, el Líbano. El único país que no tiene problemas de abastecimiento de agua en la región es el Líbano. Y lo que está escrito en el plan del Gran Israel es ocupar y anexionar de posible el sur del Líbano hasta el río Litani, que es una gran fuente de agua libanesa, expulsar de allí a toda la población palestina o neutralizarla, que ya podemos decir que está en curso, porque en apenas una semana han muerto más de mil personas, 70% nuevamente lastimosamente inocentes, y 1% elevadísimo de ese 70% niños y niñas y mujeres indefensas. Seguro, y que los niños es importante matarlos porque eliminas una generación. Elimina una generación, pero claro, el problema es que la conducta demográfica de los palestinos es muy diferente a lo de los israelíes y a los países occidentales. Los palestinos en particular tienen una elevadísima tasa de reproducción, ¿verdad? Entonces tienen que matar a todo el mundo para poder eliminarlo. Eso es barbarie. Eso es barbarie, total barbarie. De hecho, ayer o antes de ayer, hoy es miércoles, pues el lunes el presidente Erdogan, hoy es martes, pues el domingo el presidente Erdogan llamó al uso de la fuerza contra Israel, ante la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU de poder articular un proyecto para contener a Israel. Pero déjame decirte otra cosa más que es importante, Delvi, antes que se nos acabe el tiempo. Netanyahu está boicoteando electoralmente a los demócratas. En esta elección de los Estados Unidos, es una elección donde distintos países están tomando partido abiertamente, porque pocas veces hemos visto una elección donde se juega tanto a nivel internacional. Netanyahu es pro-Trump. Claramente. Trump ha sido la persona que creó las condiciones
para exacerbar el conflicto palestino cuando fue presidente, en el famoso acuerdo de Salomón, ¿verdad? Que en la cual se movió la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, y que causó y ha causado tanto odio y tanta molestia en los palestinos. Por él, lo que ha implicado eso y el riesgo que se construya el templo de Salomón allí sobre la ruptura, ¿verdad? La destrucción de la famosa mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar sagrado en el mundo de los musulmanes. Así que esto es algo bien complicado, pero yo no tengo duda, igual que ya apuntan así algunos importantes geopolíticos internacionales como Alfredo Rame, que se trata, Alfredo Jalife Rame, se trata de una estratagema de Netanyahu para que el no atender los reclamos de los demócratas se interprete como una debilidad y boicotear el gobierno entonces y política de Trump. Mientras que los iraníes, que no hemos hablado de ellos, pues apuestan a Kamala Harris. Fíjate qué interesante, a Kamala Harris, porque Kamala Harris ha dicho abiertamente que apoya retomar el acuerdo de 5+1, el acuerdo nuclear con Irán, en el cual le quitarían todas las sanciones a Irán. Irán se muere porque le quiten las sanciones. Claro. Israel se opone. Así que aquí vemos un juego donde hay intereses regionales, intereses nacionales, intereses hídricos y mucha mezquindad y barbarie, como tú dices, a la vez, porque esto es lo que está sucediendo allí, es una barbaridad. Sí, yo no sé, sinceramente, cuándo se va a detener esto. Porque en este momento, lamentablemente, Delvis, no vemos ninguna señal que en el corto ni mediano plazo. Bueno, y es que si se le siguen enviando armas, si se le sigue enviando ayuda a Israel y armas y todo lo demás, pues entonces ¿cómo va a terminar esto, ¿no? Si nadie se pone de pie, si los gobiernos claves como son Estados Unidos, que tú sabes que no lo van a hacer porque son aliados, son ultra aliados del uno del otro, no lo van a hacer. Entonces ese genocidio continúa hasta que quede la última persona. Alemania también es el otro segundo mayor supridor de armas. España ayer también hizo un discurso Pedro Sánchez diciendo, y verdad, perdónenme la expresión, pero cacareando muchísimo por la paz, pero no deja de comerciar con Israel. No deja de suplirle armas a Israel. Exacto, nadie castiga a Israel, por lo que está haciendo. Utilizan el discurso, utilizan la retórica, pero realmente de la retórica a los hechos hay un gran trecho. Realmente, más allá de los hutíes, más allá de Ansarollah en Yemen y del Frente de la Resistencia, incluso silentemente están los países árabes. Sí. Realmente cuando vemos la postura iraní y la postura turca, realmente son musulmanes, pero no son árabes. Unos son turcos y otros son persas. Sin embargo, los árabes, los países árabes, pues han guardado mucha distancia del conflicto y no se han aventurado realmente a intervenir a favor como lo fue en décadas pasadas, ¿verdad? Así que esto complica mucho más y permite que Israel tenga libre albedrío en imponer su criterio. Seguro. Y si no lo contienen, no solo va a acabar con los palestinos, si no lo contienen, va a expandir la hegemonía de Israel en la región. Y va a seguir, eso no hay duda. Lo peor es que todo esto va a seguir sembrando terrorismo, porque ¿cuál va a ser la reacción de la gente sufrida? Ese es el modus operandi. Es para que vayamos entendiendo, por qué razón hay terrorismo en el mundo. Eso no llega los terroristas no vienen de la nada, No. Están contestando a situaciones. Se me ha terminado el tiempo, Carlos. Claro. Pero bueno, hay muchos días para que regrese. Así que... Sí, cómo no, encantado. De hecho, te iba a decir que en parte también, que lo dije, el Observatorio Político también nace de este programa. Así que mi gratitud. ¿Verdad? Gracias a ti por siempre estar aquí, Carlos. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. A todos. Muchísimas gracias a nuestra directora técnica, Lou Rodríguez, y a ustedes, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga. Hasta mañana.
IAC 740 no se solidarizan